Efectivamente, y ya le adelantábamos esta información relacionada con este apoyo que recibió el día de ayer por la tarde-noche Xóchitl Gálvez por parte de varios intelectuales académicos, entre estos Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Federico Berrueto, Enrique Krause, Ángeles Mastretta, quienes se manifestaron a favor de la política hidalguense al considerar que es la que garantiza las libertades, la que garantiza la lucha en contra de lo que ellos definen como autoritarismo. Para profundizar más sobre este tema, le agradecemos como siempre al querido doctor César Pineda que se encuentra con nosotros esta tarde. Mi querido César, ¿cómo andas? Buenas tardes, gracias por la invitación. César, pues lo primero que te preguntaríamos es, ¿qué dimensión le das a este apoyo por parte de este sector de los intelectuales en México? ¿Trasciende, no trasciende? ¿Le hablan a su propio grupo? ¿Cómo lo valoras? Primero habría que decir que no es una sorpresa. Este grupo de firmantes no es un grupo plural, es un grupo básicamente que en los últimos 20 años no solo se ha posicionado a la derecha intelectual, sino que han sido militantes en contra de la Cuarta Transformación. Esto no determinaría necesariamente su ideología si no fuera por una serie de posturas políticas que los han identificado. Lo encabeza efectivamente Roger Bartra, pero Roger Bartra, por ejemplo, fue efectivamente un académico muy reconocido de izquierdas, pero si uno revisa la trayectoria de Bartra en relación, por ejemplo, a sus opiniones sobre los movimientos sociales, sobre el EZLN, sobre el CGH hace 20 años, sobre incluso Ayotzinapa, no hay sorpresa. Todas esas fueron posiciones que se acercaban mucho ya a las del viejo régimen, las del Partido Revolucionario Institucional. Roger Bartra, pues fue el intelectual de izquierda que solo la derecha cree que lo sigue siendo. Digamos, el grupo de firmantes está acompañado por gente de abiertamente derecha, como el monero Paco Calderón o Pablo Magluf, cuyas opiniones son, aunque se consideran, él mismo se considera liberal, son estrictamente de derecha, incluso algunas, en estos dos casos que menciono, de extrema derecha. Entonces, en ese sentido, no hay una sorpresa. En el pasado ya ha habido candidaturas, incluyendo la de López Obrador, la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ha recibido apoyo de cientos de intelectuales, y esto no necesariamente ha influido en las elecciones. Esto es más de carácter político, tiene que ver más con la legitimidad que quiere la candidata del PRIAN aparecer arropada por aparentemente el sector intelectual, aunque hay que decir que no todos los que están ahí ni son de la comunidad cultural ni son necesariamente de la comunidad académica. Yo no le daría muchísima importancia, pero sí habría que debatir con las formulaciones que hace este sector en este desplegado. Doctor, como lo mencionaba hace unos momentos, si bien pues este desplegado, digámoslo así, no podría influir o se vislumbra que no lo haga de manera directa pues en los resultados, ¿podríamos ahondar un poco más acerca del tema? Es decir, ¿por qué no podría o más bien no influiría con gran magnitud esta situación? Y también preguntarle, ¿qué legitimidad tiene este apoyo o esta suma de personas que ya se sabe precisamente que pertenecen a otra ideología? Bueno, creo que no suma porque son personajes de la vida pública que han estado manifestando sus críticas al gobierno de la Cuarta Transformación y dado su apoyo, aunque no explícitamente hasta ahora, pero han dado claramente en numerosas mesas, numerosos medios de comunicación, claramente su apoyo a la coalición de derechas, que es el del Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Sin mencionar al PRD, que hace mucho tiempo dejó de ser un partido de izquierda. En ese sentido, me parece que no es por eso no suma nuevos votantes o no necesariamente va a influir en el votante que ya estaba convencido de hacerlo por la candidata Xóchitl Gálvez. Y por el otro lado, me parece muy importante, sobre todo la tesis central o el llamado al voto de estos 250 firmantes en relación a la regresión autoritaria, y es por lo que creo que están fuera de un análisis riguroso y no un análisis ideológico que creo que están haciendo, que es esencialmente la idea o la amenaza de una regresión autoritaria. Esto es importante decirlo porque pareciera que, digamos, podríamos tener una involución autoritaria cuando
es cuestionable que estos 250 personajes no hayan manifestado un tipo de alerta a la ciudadanía sobre la involución autoritaria que reflejaba el regreso del PRI de Enrique Peña Nieto, sobre una posible involución autoritaria frente a los graves actos represivos que hubo, por ejemplo, contra la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006, en ese mismo año contra el municipio de Atenco y los campesinos y campesinas que fueron violentamente reprimidos, y que este tipo de acciones no sean consideradas autoritarias ni parte o que afecten a la democracia. En ese sentido, me parece que hay obviamente una doble vara, un doble rasero, donde estos intelectuales o parte de la comunidad cultural, como se mencionan, toleraron, por ejemplo, las estrategias contrainsurgentes que hoy sabemos se desarrollaban contra el movimiento de Ayotzinapa, contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o incluso en plena aparente democracia normalizada, durante el mandato de Calderón, la desaparición forzada de 2 militantes del EPR, del Ejército Popular Revolucionario, que hasta la fecha hoy siguen en su búsqueda. Me parece que en una democracia se tienen que respetar los derechos humanos y que no hay posibilidad de tolerar o justificar desapariciones forzadas realizadas presuntamente por el ejército. Creo que todos estos elementos nos hablan de que ya vivíamos con una democracia que aparentaba normalidad por la competencia electoral y sin embargo tenía rasgos autoritarios muy violentos, muy graves y violatorios de los derechos humanos. César, ¿es un negacionismo crónico, digámoslo así, o es el hecho de no quererse reconocer como son? Y te lo pinto porque varios de ellos también fueron impulsores de la llamada Marea Rosa el fin de semana, en donde se siguieron vistiendo de rosa, pero a final de cuentas ya tenían oficialmente abajo la playera del PRI, del PAN y del PRD, que uno diría, pues no tiene nada de malo, a final de cuentas es una marcha partidista, qué bueno que la sociedad salga a manifestarse, tenga la ideología que tenga, pero ¿por qué no reconocerse como tales? Y lo traslado a este documento en donde efectivamente ellos hablan de un autoritarismo que solamente ellos ven. Así es. Por supuesto, su apoyo a la candidata Xóchitl Gálvez no tiene ninguna, tiene toda la legitimidad, pero el problema es que durante estos años, durante el sexenio de López Obrador, este sector intelectual ha querido aparecer bajo una denominación liberal, ha querido aparecer como una posición neutral o una posición plural, cosa que sabemos no es solo a partir de la Cuarta Transformación o de 2018, sus posiciones políticas desde antes con el viejo régimen y con las tres administraciones, con la de Fox, con la de Calderón y con la de Peña Nieto, legitimaban posiciones autoritarias. El neoliberalismo se impuso con grandes dosis de violencia y de autoritarismo, y de alguna manera una parte de estos firmantes son la intelectualidad orgánica de ese viejo régimen. Digamos que ellos mismos, porque en el pasado algunos, Roger Bartra, el propio Enrique Krause, fue crítico del régimen autoritario que dominó México durante el siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional. Y sin embargo es muy contradictorio que hoy quien, digamos, criticó en su obra más conocida la presidencia imperial de Enrique Krause, que cuestionó a este partido y a este régimen, llame a votar por la candidata del Partido Revolucionario Institucional. Es decir, pareciera que esta contradicción no deja que ellos se asuman claramente como militantes, digamos, como gente que apoya esta candidatura, como lo han hecho numerosos intelectuales, insisto, en las candidaturas primero del PRD y luego de Morena. Hay un centenar, quizá 200 intelectuales o académicos que han apoyado públicamente ese proyecto. Creo que es totalmente legítimo, como es ahora totalmente legítimo. El peligro, y con eso concluyo, es la idea de presentar esta tesis del autoritarismo, la idea de que están haciendo un análisis riguroso cuando evidentemente no. Estos casos que menciono yo, que solo son un botón de muestra de numerosos contradicciones que vivía lo que llamo el régimen de la alternancia, que en realidad era una partidocracia, una oligarquía autoritaria partidaria, que llevó a México al desastre, es lo que la gente efectivamente siente en la realidad. Yo siempre digo, a la candidata Xóchitl Gálvez no le pesa un gobierno, le pesan tres.
el de Calderón, el de Fox y el de Peña Nieto. Y la gente lleva en la memoria no necesariamente una ideología, sino la forma en que gobernaron. Y la forma en que gobernaron fue desastrosa. Mientras este sector de intelectuales no reconozca que esos 3 gobiernos nos llevaron al desastre, es muy difícil hablar de, digamos, de un análisis intelectual que valga la pena o que sea posible reconocer como un análisis válido. Creo que ellos están hoy claramente hablando de su apoyo a Xóchitl Gálvez como lo debieron hacer desde el principio. Creo que no tiene nada de malo. Sin embargo, eso cuestiona evidentemente el rol intelectual y analítico que muchos de ellos quieren defender. Querido doctor César Pineda, como siempre, un gusto que nos acompañes y engalanes este espacio con tu análisis. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Continuamos con más y es que pese a que en los últimos días se han